A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a trasladarnos hasta Puno. Allí gentilmente atiende la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional y Conexión Perú, el doctor José Belón Jara. Él es analista político, en su momento ha sido procurador anticorrupción. Qué gusto saludarlo, doctor José Belón, como siempre muy amable. Muy buenas tardes, señor periodista, y muchísimas gracias por la invitación, siempre para aprender y dialogar y compartir ideas con usted. ¿Cómo está observando el panorama político, ¿no? Lo último, que el presidente Pedro Castillo ya renunció a su militancia de Perú Libre, está desligado totalmente de Perú Libre. Hay quienes entienden que esto podría significar un viraje en el accionar del presidente, el alejamiento de Vladimir Cerrón, ¿no? ¿Cómo observa usted este escenario? Mire, particularmente yo soy un poco escéptico al tema de estos rompimientos políticos. Yo creo que son una apariencia en algún momento. Y sin temor a equivocarme, yo creo que en los próximos días o semanas nuevamente va a haber ese encuentro entre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo, porque el uno vive del otro. Yo creo que Vladimir Cerrón vive de Pedro Castillo porque Pedro Castillo detenta el poder en este momento, y Pedro Castillo vive de Vladimir Cerrón porque Vladimir detenta la ideología, las estrategias y la sistemática de mantenerlo en el poder. Creo que uno no vive sin el otro. Pedro Castillo sin Cerrón se va a ver envuelto en grandes y más problemas de los que ya tiene. Y me parece que esto va a desenvolverse en el futuro o en los próximos semanas o meses, diríamos, en un nuevamente reencuentro, y eso se va a ver entre las bancadas de Perú Libre y la bancada magisterial a nivel del Congreso, cuando empiecen a votar juntos y se fusionen de pronto frente a una posible vacancia que se está avisorando. Le cuento yo que cuando estuve ejerciendo de asesor en el Congreso, en el Congreso temporal que hubo hace unos años, en la asesoría veía yo muy de cerca, cuando fui asesor de la Comisión de Minas, veía muy de cerca que el tema en el Congreso se maneja mucho en base a bancadas y a los voceros y a las reuniones estas de voceros y bancadas. Entonces creo que ahí es donde se va a manifestar nuevamente este reencuentro de alianzas entre la facción de Pedro Castillo y de Vladimir Cerrón. Ahora, por el lado del presidente Pedro Castillo, ¿no deja de sorprender a veces la forma como él se dirige en determinado momento a la población, a los líderes políticos, al Congreso? Le pide unidad, le pide consenso, pero por otro lado observamos el comportamiento que tiene el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, ¿no? Que es mucho más confrontacional, que es mucho más controversial en su punto de vista, ¿no? Este estilo de manejar la situación política, ¿usted cree que conlleva a bien o es parte ya también de una estrategia que desarrollan ambos, tanto el presidente del Consejo de Ministros como el propio presidente Pedro Castillo? Claro, como usted inteligentemente lo dice y en la última parte de su intervención, es una estrategia que le está dando resultado, el doble discurso, porque por un lado, bueno, se muestra ante la audiencia nacional, ante la población del Perú. El presidente se muestra como un personaje conciliador y que quiere llevar bien las cosas a nivel legislativo y también con las instituciones tutelares como el Poder Judicial, el Ministerio Público. Hoy día en Trujillo ha vuelto a repetir el discurso de que quiere trabajar en conjunto, sistemáticamente con todos. Pero como usted ve, las acciones dicen otra cosa a los dichos. Entonces yo creo que es una estrategia que al momento le está funcionando y le está alargando la permanencia en el poder a Castillo. Ya casi va a tener un año, y en ese plan está de alguna forma también destruyendo de pronto lo que en el Congreso se puede estar armando para una posible vacancia, una cuestión constitucional. Entonces pienso que le está funcionando este sistema de tener movido y en una incertidumbre de una decisión total o definitiva. Y creo que también el tema de no haber acudido a la comisión fiscalizadora para la entrevista o el interrogatorio que tenía también le ha funcionado de alguna forma. Aparentemente se le agrava la situación, pero creo que la estrategia es esa. Y le comento, en el interior del país los gobiernos regionales y municipales que tienen líderes de pronto originarios utilizan este método de doble discurso, hablan ante la población, ante el pueblo rural, diríamos una cosa,
pero ante la población urbana hacen otra cosa. Entonces es una práctica que se ha desarrollado mucho ya en los gobiernos municipales, y cuando fui asesor de algunas municipalidades notaba esta forma de proceder de algunos políticos originarios, diríamos, y se está dando ahora en el gobierno nacional. Donde la situación no le parece ir muy bien, parece ser al presidente, es en el Ministerio Público. Hoy nuevamente la fiscal que asume funciones, Patricia Benavides, ha ratificado que el Ministerio Público va a proseguir con la investigación al presidente Pedro Castillo, pero ha hecho otro anuncio, ¿no? La creación del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, conocida bajo las siglas de EFICOP, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esto? A ver, o sea, parece ser que hay una posición mucho más firme de parte del Ministerio Público. Sí, claro, la ley orgánica del Ministerio Público establece claramente la posibilidad de la fiscal de la Nación que en casos eventuales como estos se pueda crear algún grupo especial de fiscales, pese a que yo tengo mis ciertas observaciones ahí, porque yo le comento, he tenido la suerte de ser fiscal algunos años en el Distrito Judicial de Puno y he ejercido la Fiscalía Superior, donde trabajábamos este tipo de grupos ya en esos entonces, los años 2000, 2002. Lo que sucede es acá que la fiscal de la Nación, yo escuché muy detenidamente su discurso en la mañana, su conferencia de prensa. La veo todavía un poco floja en la coherencia que debe de tener respecto a las fiscalías que ya cuenta. El sistema anticorrupción ya está estructurado, tiene ya todo un sistema anticorrupción de fiscales a nivel nacional, cuenta con muchas fiscalías anticorrupción en todos los distritos judiciales. Yo litigo mucho en Arequipa, en Puno, en Tacna, en todo el sur, incluso en Lima, y ya se tiene fiscales anticorrupción bien establecidos, con peritos, con todo el equipo necesario. Y creo que crear un nuevo grupo va a desestabilizar de alguna forma lo que ya se tiene trabajado, salvo que la intención sea de la fiscal coadyuvar con lo que ya existe, o de pronto deslindar los casos muy emblemáticos, como caso Presidente de la República, caso Congresista, los niños, y encargarles a este equipo especial para que se dediquen exclusivamente a la investigación de estas situaciones punibles que están en investigación. No se le ha escuchado todavía a la fiscal de la Nación cuál va a ser el método de toda esta nueva sistemática que propone. Pero en torno al presidente de la República sí, se le complica un poco la situación, porque la fiscal de la Nación ya ha sido clara y contundente, va a continuar con la línea del anterior fiscal de la Nación. Entonces yo creo que si continúa con esa línea, va a continuar con las investigaciones. Ojalá, lo que sí se le pide como abogados, como juristas, es que ella pueda ampliar las diligencias preliminares e introducirse al fondo del asunto para poder entregar a la nación una buena investigación con muchos elementos de convicción. Ahora, a propósito de estos elementos de convicción, ¿no? Hay quienes ya consideran que es posible ya abrir una investigación preparatoria contra el presidente Pedro Castillo. Usted, con la experiencia que tiene, doctor, ¿se dan las condiciones como para que el fiscal de la Nación o el fiscal que esté a cargo, en este caso el doctor Pablo Sánchez, pueda abrir una investigación ya preparatoria contra el presidente Castillo? A ver, yo le agradezco esta pregunta, es sumamente importante para poder explicar a la población cómo son las etapas del proceso penal en este nuevo Código Procesal Penal. Lo primero que se tiene son investigaciones preliminares, que ahora las están haciendo, donde se recaban algunos elementos de convicción para que la población me entienda o me haga entender mejor. Son indicios que se buscan, ¿no? Algunos elementos indiciarios de la comisión de los delitos que le atribuyen. Una vez acabada esta investigación preliminar, cuando se tienen suficientes elementos probatorios, indicios suficientes, y lo que se llama en el derecho penal y procesal es la sospecha, por lo menos intermedia, una sospecha leve de la comisión del delito, de la vinculación del investigado con el hecho punible, con el delito, entonces ahí el fiscal puede decidir por aperturar la investigación preparatoria, que ya es un tema judiciable, porque le comunica al juez de investigación preparatoria, que en Colombia se le llama juez de garantía. Entonces le comunica al juez de garantía y le dice: sabes que yo he encontrado como fiscal en esta investigación muchos elementos que vinculan digamos al señor presidente, a Castillo, lo vinculan con el tema del puente, de las licitaciones, etcétera, etcétera, y estos elementos me llevan a formalizar la investigación preparatoria. Pero acá hay un detalle muy importante, señor periodista, y esto es sumamente delicado, que cuando abre investigación preparatoria el fiscal
con conocimiento del juez, se puede pedir medidas coercitivas como la prisión preventiva, la suspensión de derechos, una serie de medidas cautelares preventivas. Y es ahí que cuando se desarrollan una serie de elementos graves que lo vinculan, entonces se le hace obligatorio al fiscal pedir la prisión preventiva. Pese a que el código dice facultativo, pero en la práctica, cuando hay muchos elementos, es obligatorio. Además que habría un peligro procesal latente porque se trata de un presidente de la República que puede agarrar un avión y salirse fácilmente al extranjero. Entonces se dan copulativamente los elementos de la prisión preventiva. Si no lo hace el fiscal, estaría generando una desigualdad ante la ley porque lo hace en otros casos, en muchos casos contra otras personas. Entonces, hablar de investigación preparatoria es hablar de temas mayores, de palabras mayores, y acá hay un cuello de botella, porque el Poder Judicial ya se ha manifestado de que se le puede hacer investigación preliminar, más no investigación preparatoria, cosa que tampoco yo la comparto como jurista, porque si es que se puede investigar en el nivel preliminar, también se puede investigar en el nivel preparatorio. Ahora, la defensa del presidente Pedro Castillo, el doctor Espinosa, él argumenta que no se están cumpliendo los procedimientos para el proceso de investigación en el Ministerio Público, ¿no? Y también esto atribuye, ¿no?, a que existe un manejo extremadamente político del tema. ¿Usted lo ve así? No. Yo creo que se está cumpliendo con el debido proceso. El debido proceso es fundamentalmente tres cosas básicas, y todos los abogados lo conocemos como el coquito. El derecho de que se le acredite o se le permita al imputado que tenga abogado defensor, y lo tiene el presidente Castillo. El derecho a ser notificado, o sea, que se le haga conocer de las resoluciones, de las disposiciones en su debido momento. Y el derecho a ser oído, o sea, tiene que ser citado, oído y tiene que ser escuchado. Entonces, en ese sentido, el presidente está cumpliendo y está garantizado todos sus derechos. Entonces no habría razón de decir que no se está cumpliendo con el debido proceso. Muy por el contrario, creo que lo que discute mucho el colega de la defensa del presidente es que no está establecido en la norma investigar a un presidente, que la Constitución prohíbe acusarlo, pero la palabra es bien clara, ¿no? Es acusación, y con este nuevo Código Procesal Penal se han establecido investigaciones preliminares y preparatorias que aclara muy bien lo que es diferente acusación, porque la etapa de la acusación es una tercera etapa que vendrá después de toda una investigación preliminar, de toda una investigación preparatoria, recién se llega al estadio de la acusación. Entonces yo creo que está perfectamente encuadrada la posibilidad de investigarlo y se está respetando todos los derechos y el debido proceso, así como el derecho de defensa del presidente de la República. Doctor José Belón Jara, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, directamente desde Puno. Ha sido un gusto conversar con usted a través de Conexión Perú. Muy amable. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.